Muy buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo, que el Señor continúe llenando sus vidas de las más ricas y abundantes riquezas de su gracia. Sí, necesitamos la gracia de Dios constantemente en nuestra vida. Necesitamos nosotros constantemente acercarnos al Dios de toda gracia, porque reconocemos que todo lo bueno, que toda la bondad, que todo el amor, que toda la misericordia y que toda la sabiduría proviene de nuestro Dios. Continuamos nosotros en el libro de Proverbios, precisamente aprendiendo, enriqueciéndonos de la sabiduría de lo alto. Qué hermoso, qué maravilloso. A mitad de semana entonces descansamos, detenemos un poco el ritmo y abrimos los proverbios para así continuar en la vida práctica, en las decisiones diarias, en los momentos de dificultad, en los momentos que enfrentamos continuamente, porque continuamente hay nuevos retos, hay nuevas situaciones, hay cualquier tipo de adversidad y necesitamos nosotros tener esa sabiduría del Señor para seguir adelante, como la Biblia lo define, en la buena batalla de la fe. Así que hoy vamos a dar inicio a el capítulo 11 de Proverbios. Ya a partir del capítulo 10 nos hemos encontrado con estos aforismos, con estos versículos paralelos, que son una forma de poesía, de literatura, de sabiduría hebraica, donde tenemos versículos que se contraponen, que se contrastan o que aclaran una verdad. Le llaman sintéticos, aquellos que resumen una verdad de un versículo anterior, antitético, que hace una comparación o un contraste, o versículos también paralelos que van afirmando y reafirmando una verdad. Esto es interesante porque muchas veces estamos en un versículo que está hablando acerca de la sabiduría en el hogar y luego cambia bruscamente a un tema como la misericordia, como el amor, como en el diario vivir, toma de decisiones. Así que en ese contraste pues buscamos una línea de enseñanza, una línea de pensamiento para afirmar y llevarnos esa gran verdad, atesorar esa gran verdad que contiene la Escritura. Sí, estamos ahora en el capítulo 11 y le pedimos al Señor su bendición, su sabiduría, siempre entendiendo que necesitamos alimento espiritual, necesitamos ese maná del cielo que es la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso, bondadoso, que eres un Dios dispuesto a perdonar, que eres un Dios que se ha acercado y que se continúa acercando a nuestra vida, a nuestra situación, a nuestro dolor, a nuestras necesidades, aún a nuestras miserias, y allí entonces tu obra maravillosa continúa dándonos sentido, dándonos valor, dándonos fortaleza para ser testigos del poder y la gloria de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, y ahora te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que continúes impartiendo sabiduría de lo alto a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Voy a dar lectura a estos 7 versículos, estaremos viendo desde el verso 1 hasta el verso 7, y finalmente estaremos afirmando algunas verdades. Dice la palabra de Dios: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos.
No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. La justicia del perfecto enderezará sus caminos, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos lo librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Aquí vemos ese paralelismo, ese contraste entre un verso, esa síntesis ampliando una verdad y el enfoque básicamente tiene que ver con aquella persona que es honrada y producto de su honradez, pues es también una persona humilde y con esto es una persona que está demostrando sabiduría. Por lo tanto, empezamos y vemos en el verso 1 que el peso falso, esa balanza adulterada, en aquel tiempo usaban un tipo de piedras para poder pesar, para poder usarlo como una balanza en la venta o en la compra de productos. Por lo tanto, el que compraba, que a su vez luego era el que vendía, muchas veces se aprovechaba utilizando tipos de piedras diferentes y así adulterando el peso, ¿no? Aprovechándose de aquellas personas que quizás no conocían la estructura rocosa de alguna piedra que quizás con mayor volumen tenía menos peso y otras con menos volumen tenían mayor peso y por lo tanto no solamente estafaba, no solamente se aprovechaba adulterando el peso de la balanza y así entonces robaba al que le compraba y luego hacía lo mismo con el que le vendía. Y por lo tanto vemos que la palabra de Dios dice que el Señor abomina. No es que solamente el Señor no acepta la deshonra, no acepta el fraude, es que lo detesta, dice el Señor abomina a esa falsedad, ese tomar ventaja a la hora de comprar o vender, pero entendemos nosotros que puede ser de alguna otra manera en el cual nos aprovechamos en nuestro tiempo de trabajo, en nuestro tiempo en la escuela, en cualquier tipo de situación podemos nosotros hacer algún tipo de fraude y eso al Señor no le agrada. Pero vemos que interesantemente hasta en el día de hoy esas balanzas, esos pesos o cualquier tipo de fraude es usado con mucha artimaña, con mucha habilidad y esto demuestra la sabiduría diabólica que se emplea para defraudar al prójimo. Y en cualquiera de las áreas entendemos, vemos que al Señor no le agrada. Sí, invierte en tiempo, invierte en inteligencia, invierte en sus habilidades, en buscar la forma, la manera de defraudar, tomar ventaja y así obtener dinero fácil, dinero mal habido. Y esto al Señor no le agrada. Al contrario, vemos que la pesa cabal, la pesa justa le agrada al Señor porque el Señor es un Dios justo y toda justicia pues es agradable delante de sus ojos. Y ahora nos habla acerca de la soberbia. Dice, cuando viene la soberbia, el orgullo, la altivez, y hay muchos casos en la Escritura donde la soberbia, la altivez se ha manifestado y hemos visto consecuencias terribles, ¿no? El mismo enemigo, cuando era ese ángel precioso allí creado por Dios en el cielo, el lucero de la mañana, se rebeló por causa de su orgullo, de su altivez, de su soberbia y cayó estrepitosamente, sufriendo las consecuencias hasta el día de hoy. Pero vemos personajes también
¿Cómo no recordar al mismo Nabucodonosor, que se erigía y pensaba que era un Dios supremo, y vemos cómo hasta tuvo que caminar o gatear, arrastrarse por el suelo y comer hierba como un mismo animal del campo? Por lo tanto, entendemos, a lo largo de la Escritura hay un llamado continuo al evitar el peligro del orgullo, de la altivez, de la soberbia. Y qué más ejemplo tan maravilloso, precioso como el de nuestro Señor Jesucristo, que se humilló, que mostró verdadera humildad, que dejó su trono y se rebajó a tal punto de tomar forma humana. Luego vemos que Él mismo enseña que debemos aprender de Él humildad. Así que cuando nosotros actuamos honradamente, entonces estamos demostrando humildad, y esto definitivamente agrada al Señor y es de beneficio para nuestra vida. Vean cómo dice: mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces vemos que la honradez y la humildad demuestran verdadera sabiduría. Y hasta ahora en estos proverbios es que empezamos a aprender estos más que algunos proverbios aislados, son verdades prácticas, es sabiduría de Dios para el diario vivir, para la toma de decisiones. Y aquí vemos entonces que hay sabiduría para el maestro, hay sabiduría para el alumno, hay sabiduría para el esposo, para la esposa, para los hijos, para los líderes, para los que dirigen espiritualmente un rebaño. Hay sabiduría en diferentes áreas, en diferentes formas. Por lo tanto, esto demuestra que diariamente necesitamos nosotros pedirle sabiduría al Señor, actuar entonces honradamente, vivir humildemente, y así entonces esa sabiduría que estamos aprendiendo, de la cual estamos escuchando, comienza entonces a formar nuestro carácter, nuestra toma de decisiones, y caminamos entonces una senda que el Señor desea que nosotros andemos, que es la senda de la sabiduría. Y ahora nos habla de la integridad. Dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Así que el perverso forja su propio destino, teje en sí mismo su propia red, de la cual entonces será víctima de sus propias circunstancias, víctima de sus propias decisiones. Resaltamos, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Por qué? Porque entendemos que cuando la persona toma malas decisiones, entonces es falta de sabiduría, rompe las leyes morales, rompe las leyes legales, rompe las leyes institucionales, y luego entonces vendrán consecuencias duras, severas, tristes, lamentables, ¿no? Mis amados, también dice: no aprovechará las riquezas en el día de la ira. Las riquezas en sí no son malas. Vemos en la Escritura a personas que tenían riquezas. El problema es cuando las riquezas poseen a la vida de la persona, cuando las riquezas dominan sus pensamientos, cuando la ambición desmedida sobrepasa todo límite, y al final entonces esas riquezas no lo podrán ayudar, no lo podrán auxiliar, bien sea por el estilo de vida que llevó y que llevó a destruir su cuerpo, o bien sea por situaciones en las cuales pudo haberse envuelto, que las riquezas no le ayudarán de ninguna manera. De la misma manera, sabemos que no somos eternos en esta tierra, que algún día pasaremos
a la morada celestial y nadie llevará consigo algún tipo de riqueza. Cuando el Señor nos bendice con riqueza es para hacer su voluntad, es para mostrar entonces solidaridad con aquellas personas necesitadas, y también es importante para la extensión de su reino aquí en la tierra. Por lo tanto, es una advertencia que el dinero, el materialismo no cautive, domine la vida del creyente, la vida de la persona. Así que es muy importante darle el lugar que la misma palabra le da a las riquezas, ¿no? Y mis amados, terminamos hablando acerca de la justicia. El verso 6 dice: la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Nadie tiene justicia propia, ni aun los creyentes. Los creyentes, por la fe en Cristo Jesús, entonces se les ha dado la justicia de Cristo en sus vidas, y por esa fe entonces viven cada día de una manera justa para honrar al dador de esa fe, al dador de esa justicia. Y vemos que cuando alguien que no tiene justicia, la justicia de Cristo en su vida, vive una vida desenfrenada porque no tiene algún límite moral, no tiene algún límite legal, y esto entonces es una red. Dice que serán atrapados en su pecado, y cuando muere el hombre, cuando muere esa persona, entonces perece también su esperanza. No tiene esperanza más allá del río de la muerte. La palabra de Dios nos enseña que después que la persona muere ya no tiene esperanza de poder reconciliarse con Dios, de poder recibir la salvación por fe en Cristo Jesús. Pero gracias al Señor que por su muerte entonces nosotros tenemos no solamente la justicia de Cristo, sino que tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos la esperanza de la venida de nuestro Salvador. Tenemos la esperanza del socorro divino. Tenemos la esperanza del auxilio del cielo. Tenemos la esperanza de que su amor nos abraza, que su misericordia nos alcanza. Somos entonces el pueblo de esperanza. Tenemos esperanza en este presente y tenemos esperanza en el porvenir. Somos aquellos que debemos de estar constantemente agradecidos por esa esperanza a la cual nosotros hemos sido receptores. Qué precioso es entonces que gracias a la muerte de Cristo tenemos esperanza. Pero aquel que rechaza la muerte de Cristo entonces sufrirá la muerte eterna y no tendrá ninguna esperanza. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y la expectación de los malos perecerá. No así la expectativa de aquellos que amamos al Señor, que somos agradecidos al Señor, de aquellos que reconocemos que no había nada bueno en nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que por la gracia de Dios, el Dios de misericordia nos alcanzó en Cristo Jesús, y que por su sacrificio ahora tenemos esa expectativa de vida presente y futura, expectativa de gozo. Aquel maravilloso Salvador que caminó, que vivió, que mostró integridad, que mostró honradez, que mostró humildad, y así que demostró sabiduría. Entonces luego fue a la cruz, y lo precioso y lo maravilloso es que en esta semana recordamos que el Señor se levantó de la tumba, que el Señor resucitó, que el Señor ascendió, que fue glorificado y que ahora reina en los cielos a la diestra de Dios Padre en majestad, en gloria, en poder. Él ha dicho que toda potestad, todo poder, la muerte tiene poder, pero el Señor es
el Señor de todo poder. La muerte podrá tener un reinado momentáneo en la vida, pero la palabra de Dios dice que el Señor es el Rey de Reyes y Señor de señores. Es el Señor que reina sobre la vida, es el Señor que reina sobre la muerte, es el Señor que reina soberanamente, que todo lo que acontece está dirigido por su poder. Y eso es precioso saber de que nosotros descansamos en ese Dios justo, en ese Dios soberano y en ese Dios que nos da esperanza, que nos da sabiduría. Recordemos en estos días, meditemos en estas verdades preciosas y que esa meditación nos lleve a la adoración y a la alabanza. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que reina. La tumba está vacía y para muchos pudo haber sido una sorpresa que Él resucitó, pero para aquel que tiene su fe puesta en la verdad de la palabra de Dios, no fue ninguna sorpresa que Él haya resucitado. Él lo prometió y así como lo prometió, lo cumplió. Y Él prometió venir por su iglesia y Él vendrá por su iglesia. Por lo tanto, mis amados, vivamos mientras tanto en esta vida, una vida de honradez, una vida de humildad, y así entonces demostramos que vivimos en la sabiduría de lo alto. Dios les bendiga, Dios les guarde y le damos gracias al Señor por su palabra. Gracias por cada vida, gracias por cada hogar, gracias por cada persona que escucha estas verdades preciosas, que se queden grabadas en sus corazones, en sus mentes y que tú puedas, Señor, transformar, cambiar, suplir cada necesidad, cada corazón, Padre de la gloria. Gracias por esta verdad maravillosa. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti pidiéndote, Señor, que nos ayudes a vivir una vida justa, una vida que honre tu nombre, una vida, oh Señor, que demuestre humildad y que demuestre sabiduría de lo alto. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Qué hermosa es la sabiduría del Señor. Continuaremos cada miércoles, avanzaremos en este capítulo 11 del libro de los Proverbios. De la misma manera, les invitamos, este viernes tenemos una vigilia de celebración, de oración, de adoración a aquel que fue a la cruz, que fue sepultado, pero que al tercer día, como lo prometió, resucitó de los muertos. Y de la misma manera les invitamos, este domingo celebramos la resurrección de nuestro amado Salvador, nuestro Rey Cristo Jesús. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una maravillosa semana.